Este salón puede no ser bueno, me dice si no se escucha. Bueno, gracias por la presentación. No sé quién te sopló esa cosa, me parece que Paula Grillo estuvo ahí. Mucho título, pero sí un camino recorrido, ¿no? Que no hace a los títulos, sino a la vivencia. Quiero empezar por decirles que lo que vamos a hacer es compartir con Elo algo que es muy nuestro, muy querido para nosotros, que es algo de la vida de Sofía. Si bien Marcela presentó con que es real, que estamos celebrando los 100 años de la canonización de Sofía, no sé qué idea tienen ustedes sobre la santidad, pero yo creo que si no hubiera recorrido el camino que tengo recorrido, capaz que pienso que es alguien como muy lejano a lo que es mi vida o a lo que para mí puede significar. Solo gente que veo en un cuadro, que en general es una aureola, y en general no sé cuánto puede decirnos a nuestra vida. Sin embargo, la mayoría de los santos, no voy a referir a Sofía, pero tienen detrás una vida y un recorrido que los ha llevado a tener ese lugar en la iglesia. Pero yo quiero invitarlos en esta tardecita a que podamos conocer algo de la biografía de Sofía Barat y que pueda dialogar algo con la biografía de ustedes. Yo sé que vivió hace 200 años, ustedes no van a decir nada que ver conmigo, y además ahora tenemos un público masculino, porque esta mañana eran todas mujeres menos y siempre encontramos poder dialogar algo de la biografía de alguien que veo, que escucho, con lo que me pasa a mí. Y esa es la única manera donde sentía que vale la pena tener este rato con ustedes, ¿no? Si pueden enganchar con algo de lo que vivió Magdalena Sofía. Ella tiene un recorrido, hizo de su vida larga, de 86 años, que para la época también era mucho, además con muchas enfermedades en el camino. Hizo un itinerario de vida muy intenso, muy interesante, dando muchas batallas a cuestiones de su época. Voy a empezar por decirles que entender lo que acontece en nuestra vida es algo muy importante. Porque el camino de las biografías no son lineales. Pasó esto. Si esto no lo fui releyendo, no puedo hacer un proceso que me vaya transformando. Esto es lo que yo quiero entregarles, ustedes que están iniciando, que no pueden ser más grandes que otros, el camino, invitarlos a recorrer eso, ¿no? A recorrer los caminos de la vida con ese sentido, con esa profundidad, de ir preguntándome, como Sofía, quién soy, qué estoy llamada a ser en mi vida, cuál es mi misión, ¿no? Y esto fue lo que ella fue haciendo hasta el final de su vida, ¿no? Haciéndose preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? Y en esas respuestas ella se fue transformando y haciéndose quien después fue, nunca creo que por eso imaginó ella que iba a ser una santa, y de pequeña tampoco imaginó que iba a ser superiora general durante 60 años de una congregación. Los datos mínimos de su biografía: Sofía nace en Francia, en la zona de la Borgoña, que es el centro norte de Francia, en una ciudad pequeña, o pueblo, población rural, que se llama Joigny, una zona, un lugar muy precioso, lleno de viñedos. Su familia
se dedicaba a eso, su papá era tonelero, hacía los toneles para guardar el vino. Sofía trabajó en la vendimia, recogiendo las uvas de chica, ayudando a su papá. Este es el contexto de su familia, ¿no? De lo que hacían. Ella era la menor de 3 hermanos. Mientras yo les digo esto, ustedes vayan haciendo, acuérdense de la biología de ustedes, ¿no? ¿Dónde nace? ¿En qué contexto? Sofía es la menor de 3 hermanos, un varón y una mujer. Su hermano varón Luis fue quien tuvo una influencia muy grande sobre ella. Él recorrió el camino del sacerdocio, condiciones bien complicadas para la época, lo voy a explicar. Y su mamá tenía bastante instrucción para la época y quiso que Sofía recibiera algo de lo que su hermano también estaba recibiendo. Así que su mamá misma le entregó al hermano que la ayudara a tener contacto con los libros, a leer. Sofía desde muy chica lee la Ilíada. Acá hay profesores de historia, gente de historia, ¿no? Yo no sé qué a esa edad podía traer, pero Sofía amó la lectura y aunque su hermano fue muy severo con ella y la sometió a mucha austeridad en el sentido de que era muy chica y la sacaba del juego para llevarla a leer, a escribir, ¿no? Era, todo eso ejerció sobre ella una cosa muy, muy fuerte porque también trabajó sobre su autoestima, ¿no? No fue delicado para nada para Sofía, fue muy rigurosa lo que su hermano la sometía a ella, ¿no? Estamos hablando de otra época, pero igual siempre hay personas en la vida de uno que son así como más regias, que nos ayudan, y lo interesante acá es cómo Sofía en su vida no desecha nada de lo que le toca vivir. Va haciendo ese proceso de aceptar y transformar. Entonces, aún cosas que pueden parecer negativas, en términos que yo decía, mi hermano me arruinó la vida, porque era no sé qué, cómo ella fue también transformando y haciendo de esas mediaciones que tuvo en la vida, también se fue haciendo la mujer que fue, ¿no? Aún dejando marcas. Bueno, de su biografía también decir que a ella nace en un contexto que le marca la vida, que es la Francia de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La Revolución Francesa, ella nace en 1779, a los 10 años de la Revolución Francesa, y aunque ella vivía en esta ciudad, en este pueblo, vive porque su hermano la lleva a París y vive todo lo que es el contexto del terror, con Robespierre, o sea, toda esa época convulsionada, quizá con la Ilustración, la caída de los Borbones, bueno, todo eso ella lo vive muy fuertemente, lo que es el contexto político. Y esto también es un asterisco para hoy, el contexto que hoy vivimos, que ustedes viven, súper importante que va diciendo a la vida de ustedes. No es ni que no me importa la política, que no importa, pero sí el contexto que estamos viviendo, que están viviendo, influye en la vida de ustedes y se puede o no aprovechar. Entonces, si bien la marcó ese contexto revolucionario, también de ahí es donde brota su deseo también de restaurar, transformar ese mundo tan roto, decimos nosotros, tan herido, tan lastimado que vivían, ¿no? Dentro de ese contexto, una cuestión bien importante es el lugar que ocupaba la mujer. La mujer no ocupaba un segundo lugar, que hoy podemos decir que incluso dentro de la iglesia, ahora estos días que vimos tanto varón, cónclave,
todo esto, estamos a 200 años de eso, ¿no? Pero no podríamos decir que en ese momento era un segundo lugar, sino directamente hay una concepción de la mujer como hasta fundamentada filosóficamente y todo. La mujer era otra cosa, que no estaba ni capacitada para estudiar, ni tenía dones más que la banalidad, ¿no? Esta mañana les leí un pedacito que no voy a leer porque es sorprendentemente una mujer es una criatura caprichosa que cambia de imagen y de carácter constantemente. No tiene pensamientos honestos y no deja de intrigar con sus emociones. Solo sabe hablar de frivolidades, etc. Muy pavado. Esto lo decía el director de la escuela donde estudió Sofía, ¿no? Donde estudió su hermano, perdón, donde estudió su hermano. Este era el concepto incluso de su ciudad, o sea, es muy fuerte escucharlo, ¿no? Pero así era, ¿no? Yo les decía esta mañana, no es que Sofía buscó hacer, hoy diríamos, el género, el feminismo, el lejos de esa época y de ella tampoco de su temperamento, solo que ella fue siendo consciente de su vida, de las necesidades de su tiempo, de lo que necesitaba la sociedad y la iglesia en ese momento, y ella fue, buscando ese lugar, junto con sus compañeras, con las que va creando lo que sería la sociedad del Sagrado Corazón. Sofía es muy chica cuando ya encamina su vocación. Tenía 21 años cuando la eligen sus compañeras mismas como superiora de la congregación, del grupo, en realidad. La congregación todavía no era tal, ¿no? Digo que Sofía medía 1,5 metros, era chiquita, pero era como de una personalidad muy viva, ¿no? Con una característica que era su capacidad de relación. Esa capacidad de relación la llevó a poder relacionarse con todo tipo de gente. Ella pertenecía a, no sé si en ese momento sería Pedro Correquines y de la baja burguesía, pero no era de la aristocracia, y sus compañeras con las que empieza a armar esa futura congregación, esa misión, eran de la aristocracia. Me olvidé de decir algo que es súper importante, que tiene que ver con su viaje espiritual, que es el contexto teológico en el que vivió Sofía, teológico espiritual, que es el jansenismo. El jansenismo como corriente tiene una imagen de un Dios severo. Ustedes, de nuevo, aluden algo de lo que ustedes tienen como imagen de Dios. Un Dios severo, castigador, distante, frío. Ese es el jansenismo. Capaz que todos hasta tenemos un punto ahí de jansenismo todavía guardado. Ay, no, otros no, porque hoy día se prescinde mucho de Dios. Entonces no es que hoy se día por ahí, ¿no? Ella tuvo esa influencia muy marcada por su familia, pero también a través de su familia y de la época donde empieza la devoción al corazón de Jesús a ser algo más conocido. Ella entra también con ese desborde del amor de Dios en su vida expresado en el corazón de Jesús. Pero esto va a estar siempre en lucha. Cuando yo quiero pensar en Sofía y en el proceso, digo, ¿y cómo hizo para hacer el proceso de la vida? Para llegar a los 70 años, por ejemplo, que dice que ella decía, ahora soy yo misma, ¿no? ¿Cómo hace? Dio luchas.
vio muchas luchas. Hay unas palabras que las hermanas usamos mucho, porque eran las palabras de ella, que son valor y confianza. Valor, valentía, ¿no? La vida hay que vivirla con valentía en el sentido de osadía, ¿no? De atravesar fronteras, de no quedarnos con lo recibido, sino tratar de cuestionar lo recibido, tratar de hacerle preguntas a mi historia, ¿no? De vivir como atento a eso, ¿no? A algo más. Y confianza, porque ella era muy consciente también de su pequeñez, de su necesidad de poner la vida en las manos de Dios, ¿no? Entonces, su mundo relacional fue el que la fue capacitando a ella para, porque lo tenía como don. Junto a la relación, Sofía era muy diplomática. Una mujer en un mundo de hombres, abriendo espacios educativos. No fue la única, en esa época hay muchas congregaciones religiosas femeninas que también comienzan en esa época, ¿no? Y tuvo que dar lucha con obispos, con el clero, con el Papa. Nosotros cuando nos iba a la casa nuestra, llamamos la casa madre, que está en Roma, bueno, hay un cuadro ahí, o sea, por ahí anduvieron los papas. Hoy, bueno, nuestras hermanas se tuvieron con el Papa Francisco, pero culturalmente, ¿no? Pero en ese momento era la relación que tenía que tener, lo que tenía que acordar, fue, no creo que tuviera el don para eso, pero fue muy diplomática y pudo entrar en ese mundo de hombres y dar lucha con eso también, ¿no? Sus objetivos, lo que ella va como planteando que la transformación de ese mundo roto requería de mucha lectura también. Piensen que ya en 1800 se funda la Sociedad de Sagrado Corazón, cuando ella muere 65 años después, hay más de 3.500 religiosas, o sea, imaginen la proporción, ¿no? Y fundaciones de colegios de externado e internado por muchísimos países de Europa, Norte de África, Estados Unidos y Sudamérica. Entonces, todo lo que ella pudo como ir gestando, yo digo mucho la inteligencia, que era el modo de recorrer los lugares, ¿no? No había otro medio. Creo que sí, tren, ¿no? Creo que hubo algo en algún momento de su última etapa, ¿no? Pero digo eso para situarnos en el contexto de cómo ella también fue aprendiendo lo que se llama el liderazgo, qué tipo de liderazgo en una congregación que se iba viendo, que iba siendo más grande, y ella, entre el envase chiquito que tenía, la lucha que tenía que dar también con las hermanas, había distintos conceptos de cómo llevar adelante las cosas. Hoy, ¿no? Hoy hay 2 personas, 2 ideas, 3 personas, 3 ideas, no nos ponemos de acuerdo para nada. Tampoco es que en esa época era tan fácil, ¿no? Y ahí también puedo decir de la virtud de Sofía de Mirada, ¿no? Que ella, en esa ser relacional que era con muchas amigas, incluso algunas un poco tóxicas, no, y sin embargo, no todas eran como ella, ¿no? La hermana que llega a América, que se llamó Filipina, que también es declarada santa de la iglesia, tenía muchas diferencias con ella, y diferencias que la hicieron sufrir. Otro asterisco. En la vida, las cosas que nos hacen sufrir, que nos llevan, que le damos batalla,
una batalla ganada al estar entre ellas dos, ¿no? Porque venían de conceptos distintos de vida religiosa, sin embargo, de edades, sin embargo lograron de esa amistad algo muy fuerte que nosotras todavía hoy debemos de eso, ¿no? Capaz que eso también es interesante de un santo, alguien que vivió hace 200 años y todavía hay cosas de esa persona que nos nutren. Después, otra cosa que marca un poco su lucha espiritual, la da acompañante. Hoy hay mucha psicología, hay muchas veces que nos acompañan, pero en esa época no lo había. Sofía tuvo unos vínculos muy importantes con sus directores espirituales que le ayudaron a darle batalla a esos demonios que todos tenemos y a ubicarse para tratar de sobrellevar una vida que era apasionante, pero que también estaba llena de dificultades. De hecho, el inicio de la congregación tiene dos crisis muy importantes donde la congregación estuvo por dividirse. Son crisis de liderazgo, ¿no? Tal cual lo que hoy podemos mirar. Entonces, sus directores espirituales fueron los que la ayudaron a poder entenderse a ella misma, hacer ese proceso de aceptarse y dejarse transformar. En la medida que ella se dejaba transformar, iba transformando a su alrededor. Mientras tenía que seguir dando batallas en lo cotidiano. Ella, una mujer que escribió, ¿cuántas cartas? 14 cartas, que nada de WhatsApp, mucho menos, y el acompañamiento que ella hacía a las religiosas, todo era a través de cartas. Cartas cortitas pero contundentes, ¿no? Donde lo que ella también iba recibiendo del acompañamiento de sus directores espirituales trataba también de animar a sus hermanos, ¿no? Sofía es una mujer, de todo va a hablar en el hora de educación, que parte de la experiencia, ¿no? Ella no vino con recetas, no tenía idea de que iba a ser religiosa, ser líder de una congregación, superiora. Ella va aprendiendo de la práctica y de sus errores. Muchas veces ella tenía enfermedades somáticas, ¿no? Tenía una dificultad grande, que caía, se enfermaba, no podía enfrentarla. O sea, la humanidad de Sofía, tener en sus manos la lista de su vida, sus pequeñeces, sus fragilidades, pero también esta llama que le ardía, que era el amor, ¿no? El amor de Dios, que aunque estaba en lucha con ese otra imagen de Dios, era más fuerte para ellos. Bueno, le voy a dejar a él solo decir que me olvidé de ser conocido que Sofía nació prematuramente en un incendio, producto de un incendio se acudó el parto de su mamá. Y ella fue de esos acontecimientos que uno a veces se hace, debo poner 3 o 4 o 5 cosas que marcaron mi vida. Ella siempre se refería a haber nacido del fuego, no del incendio, sino del fuego. Tiene más mística porque nacer del fuego tiene una... Y creo que fue así, ¿no? Fue una mujer que, si bien yo le decía esta mañana, no fue revolucionaria cuando lo que entendemos hoy, pero sí fue apasionada, ¿no? Apasionada por ese corazón de Jesús que le fue ganando la vida para ser quien. Y lo último, ahora sí, no me le voy a decir, porque ahora la mañana, la frase de si
si me fuera dado vivir una nueva vida, piénsenla para ustedes, pueden vivir una nueva vida, ¿qué haría? Ella dice, solo buscaría ser fiel al Espíritu. Ser fiel al Espíritu no es a la palomita, sino ser fiel al Espíritu es a eso más hondo que Dios me regala. Ser fiel a ese regalo que tengo adentro, que voy descubriendo y desarrollando cada día. Bueno, dejo a Ero que aborda una parte importantísima de Sofía que yo no me atrevo a abordar, que es la educación. Bueno.